El imaginario popular suele recordar a los vikingos como guerreros feroces, maestros del mar y del saqueo. Sin embargo, lo que la mayoría olvida es lo que sucedía cuando el estrépito de las hachas se apagaba y el muro de escudos caía. Allí, en ese silencio pesado después de la batalla, comenzaba el verdadero infierno. No para los hombres que yacían muertos sobre la hierba empapada de sangre. Ellos ya habían sido liberados de la angustia. El tormento recaía sobre las esposas, las hijas y todas las mujeres que aún respiraban en el asentamiento derrotado. Para ellas, la derrota no significaba el final, sino el inicio de un calvario que hacía que la muerte pareciera misericordiosa. Las crónicas apenas susurran lo ocurrido. Los monjes que sobrevivían a los ataques interrumpían sus registros en cuanto tocaban el tema de las mujeres. Sus plumas se detenían, como si la tinta se secara de repente. Pero la arqueología habla donde los cronistas callan. En los restos de Dublín, en el muelle de Woodquay, aparecieron grilletes de hierro adaptados al tamaño de muñecas femeninas, argollas para tobillos de niños y cimientos de almacenes preparados no para guardar granos, sino seres humanos. El comercio vikingo no giraba solo en torno a la plata o al oro. Se basaba en la carne. La esposa capturada tenía un valor concreto, no como persona, sino como inventario. Los registros rúnicos encontrados en Schleswig lo confirman. 20 piezas de plata por una joven, 15 por una madre, 10 si había resultado herida durante la captura. Eran precios fijos, recibos tallados en piedra como prueba de transacciones. Aquello nos recuerda que la economía vikinga no era mera rapiña. Era un sistema organizado, casi empresarial. Los arqueólogos han encontrado capas de suelo en antiguos mercados, donde los restos óseos de mujeres muestran signos de transporte masivo, de cadenas rozando siempre la misma zona de los huesos. La evidencia convierte lo que las sagas callan en un grito silencioso desde la tierra. Este comercio de cuerpos no surgió de la nada. En el contexto de la Escandinavia del siglo IX, marcada por la escasez de recursos y la presión de clanes rivales, el saqueo se transformó en estrategia de supervivencia colectiva. Los vikingos comprendieron que el botín humano aseguraba tanto placer como poder económico. Una joven podía convertirse en moneda de intercambio con otros pueblos, en vientre obligado para engendrar hijos que perpetuarían linajes, o en sacrificio ritual que alimentaría la fe de los guerreros. El horror tenía distintas formas, pero siempre el mismo origen, la idea de que la mujer derrotada era propiedad respirante. La psicología de los combatientes también jugó un papel. Tras la furia del combate, el guerrero, aún embriagado de violencia, proyectaba esa energía sobre las más vulnerables. La brutalidad no era improvisación, sino una prolongación natural de la batalla. Lo que había comenzado con espadas y escudos se prolongaba con cadenas y gritos. Al despojar a las mujeres de su humanidad, los vikingos consolidaban su identidad de vencedores, reafirmaban su poder y sembraban terror para los futuros encuentros. Si miramos con los ojos del presente, la maquinaria de explotación vikinga recuerda a las redes modernas de trata de personas. Cambian las rutas, cambian los rostros, pero la lógica es la misma. Reducir a seres humanos a meras mercancías, trasladadas en condiciones inhumanas, vendidas al mejor postor. La arqueología nos muestra que la infraestructura ya estaba preparada hace más de 1000 años. Muelles ampliados, almacenes con sistemas de drenaje para manejar los desechos de centenares de cautivos. No eran improvisaciones, eran centros de procesamiento humano. Lo más inquietante es la complicidad del silencio. Los cronistas no lo escribieron, las sagas lo omitieron, y la memoria colectiva lo transformó en mito heroico. Pero bajo las piedras de los puertos, los huesos de mujeres y niños cuentan otra historia. Nos obligan a preguntar, ¿qué significa realmente la gloria de un pueblo cuando se construye sobre la carne de los vencidos?
¿Hasta qué punto la cultura de la violencia puede reescribirse como epopeya? Al terminar esta primera parte, comprendemos que lo que hacía grande a los vikingos en la historia militar también los convierte en protagonistas de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Lo que comenzó como saqueo terminó como industria, y lo que para ellos era botín, para las víctimas fue una condena peor que la muerte. El valor de una vida podía medirse en monedas. Lo que para nosotros parece impensable, para la sociedad vikinga era una aritmética fría. Una joven fértil representaba 20 piezas de plata, una madre, 15, una mujer herida, apenas 10. Los recibos grabados en runas hallados en Schleswig son el testimonio brutal de este mercado. No eran rumores ni exageraciones clericales. Eran facturas auténticas, esculpidas en piedra, que atestiguan que el cuerpo humano era tratado con la misma lógica que un cargamento de ganado o de hierro. El saqueo de Dublín, convertido en una auténtica factoría de esclavos, muestra hasta qué punto la violencia se institucionalizó. Allí, los almacenes podían retener hasta 200 personas a la vez. Los arqueólogos descubrieron canales de drenaje en los cimientos. No se construyeron para evacuar agua de lluvia, sino para recoger los desechos humanos de quienes permanecían encadenados durante semanas. Todo estaba diseñado para la permanencia, para la rotación constante de mercancía. No hablamos de improvisación en medio de la guerra, sino de planificación sistemática. Las rutas de comercio reforzaban esta economía oscura. Desde Irlanda y Escocia, pasando por Dublín y los puertos del Mar del Norte, los cuerpos eran clasificados, etiquetados y enviados hacia Escandinavia o hacia los mercados islámicos de Oriente. Fuentes árabes del siglo IX describen con precisión la llegada de caravanas de esclavas rubias a Bagdad, donde se vendían como lujos exóticos. La piel clara de las mujeres germánicas y celtas era un bien cotizado, una rareza que multiplicaba su valor en los bazares orientales. Los vikingos, conocedores del mercado, explotaban esta demanda con una eficiencia escalofriante. Detrás de todo esto había una lógica económica y política. El botín humano no solo satisfacía la avaricia inmediata de los guerreros, también alimentaba alianzas. Una joven entregada como regalo podía sellar un pacto con un caudillo aliado. Una madre fuerte podía convertirse en mano de obra para los campos. Los niños, si sobrevivían, podían ser adoctrinados, criados como nórdicos y transformados en nuevas piezas de la maquinaria de guerra. La esclavitud no era un accidente, era el motor oculto de la expansión vikinga. Pero hay un aspecto aún más inquietante: la legalización de la violencia. Los códigos de ley islandeses del siglo IX o X, recogidos en los Gragas, no escondían estas prácticas, las normaban. La toma de una mujer como esposa forzada debía declararse ante testigos, con un plazo de 3 días. El silencio de la víctima no tenía relevancia. La ley transformaba la violación en matrimonio, y los hijos que nacieran serían considerados legítimos. Lo que en la realidad era un crimen, en la letra de la ley era un procedimiento. Esa institucionalización convertía lo inhumano en cotidiano. Imaginemos la psicología de una mujer en ese contexto. Perder al esposo en combate, ser encadenada, vendida como inventario, y si afortunada, declarada esposa de su captor. Ninguna elección, ninguna voz. El trauma era absoluto, pero el sistema estaba diseñado para sofocar cualquier resistencia. Incluso el suicidio era castigado. Si una mujer se quitaba la vida, su familia debía compensar al captor por la pérdida de propiedad. La existencia se reducía a un contrato mercantil y la dignidad quedaba enterrada bajo el peso de la costumbre. Cuando miramos estas prácticas desde la perspectiva actual, resulta imposible no establecer paralelos con la trata contemporánea. Cambian las monedas por billetes, las runas por transferencias electrónicas, los muelles de madera por aeropuertos y pasos fronterizos. Pero la lógica permanece.
convertir el cuerpo humano en producto, reducir la identidad a un número en una transacción. La historia de los vikingos nos recuerda que la crueldad nunca desaparece del todo, solo se reinventa con otros nombres y otros escenarios. Los cronistas de la época callaron, pero la tierra conserva la verdad. En los huesos fracturados, en las cadenas oxidadas, en las piedras manchadas de óxido de hierro, que aún muestran rastros de sangre, encontramos el eco de un sistema que convirtió la vida en mercancía. Y cada recibo rúnico, cada factura tallada en piedra, no es solo un documento económico, es una lápida para quienes fueron reducidas a inventario. El saqueo no terminaba con la venta en los mercados ni con el transporte hacia tierras lejanas. Existía otra forma de apropiación aún más siniestra: el matrimonio forzado. Los códigos de ley islandeses, recogidos en los célebres Gragas, describen un procedimiento helado en su formalidad. El captor debía declarar públicamente que una mujer conquistada pasaba a ser su kona, su mujer. Bastaban 3 testigos para legitimar la unión. A la mujer no se le pedía consentimiento. Su silencio no era interpretado como resistencia, sino como aceptación automática. El plazo era igualmente preciso: 3 días después de la captura. Si el guerrero no reclamaba en ese tiempo, otros podían disputar la propiedad, como quien discute la posesión de un caballo o de una parcela. El resultado era grotesco: luchas entre vikingos, no por territorio ni botín, sino por mujeres, tratadas como ganado en el mercado. Lo que hoy reconocemos como violación sistemática estaba enmarcado por la ley como una práctica regular, con normas, plazos y sanciones. Detrás de este sistema había una lógica brutal de supervivencia y prestigio. Para un guerrero, apropiarse de la esposa del enemigo derrotado era una forma de prolongar su victoria más allá del campo de batalla. No se trataba solo de deseo carnal, era un acto simbólico de dominación, de borrar al adversario de la historia y reapropiarse de su linaje. Un hijo nacido de esa unión no sería visto como ilegítimo, sino como descendiente legítimo del vencedor. La violencia sexual se transformaba, por decreto, en instrumento de expansión social. La psicología de las víctimas resulta abrumadora de imaginar. Mujeres que un día eran esposas nobles, cuidadoras de sus hogares, y al siguiente amanecían como propiedad del asesino de sus maridos. La humillación era total, forzadas a vivir, a parir y a criar bajo la mirada de quien había destruido todo lo que conocían. Muchas entraban en un estado de silencio prolongado, una forma de supervivencia psicológica. La historiadora contemporánea Judith Jech ha descrito ese fenómeno como la resignación ritualizada, un proceso en el que la mente se desconecta para soportar lo insoportable. El problema no era únicamente legal, sino cultural. En una sociedad donde el honor lo era todo, el silencio de la víctima servía para preservar la fachada del orden. Para la comunidad vikinga, la mujer conquistada dejaba de ser sujeto. Era objeto de prestigio para su nuevo dueño. De ahí que los mismos códigos estipularan sanciones incluso por el suicidio. Si una mujer se quitaba la vida, se consideraba un robo de propiedad. La familia debía compensar al captor con una suma que podía superar lo que un hombre libre ganaba en un año entero. Este mecanismo legal nos obliga a reflexionar sobre cómo las sociedades transforman el crimen en costumbre. Lo que debería provocar horror se normaliza mediante rituales, plazos y testigos, y al institucionalizarse, se vuelve invisible. Las sagas nórdicas, que exaltan a los héroes y sus conquistas, mencionan estas prácticas de manera superficial o las ocultan por completo. La narrativa heroica borraba la voz de las mujeres, reduciendo su sufrimiento a un pie de página, cuando en realidad eran las principales víctimas de la maquinaria de conquista. Al comparar estas normas con otras culturas de la época, el paralelismo resulta incómodo. En el mundo franco, existía la práctica del rapto matrimonial, donde un noble podía secuestrar a una mujer y reclamarla como esposa con el pago de un dote.
En el ámbito anglosajón, la tutela de viudas y huérfanas se consideraba un derecho transferible entre hombres poderosos. Diferentes contextos, mismo resultado, el cuerpo femenino convertido en moneda política. Hoy en día, al observar conflictos armados modernos, donde la violencia sexual se utiliza como arma de guerra, comprendemos que este patrón tiene raíces profundas. Los vikingos, lejos de ser una excepción, son uno de los ejemplos más documentados de cómo una sociedad entera puede legitimar la violación bajo la máscara de la ley y la tradición. La crudeza de sus códigos nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas leyes de hoy esconden violencias invisibles, disfrazadas de orden y legalidad? La historia no solo nos ofrece hechos, sino espejos, y en el reflejo de los Gragas vemos la aterradora facilidad con que la humanidad convierte lo impensable en norma. En el universo vikingo, la muerte de un caudillo o de un gran guerrero no era un final silencioso. Era un espectáculo ritual que arrastraba consigo a todo aquello considerado parte de su patrimonio: caballos, armas, esclavos y, sobre todo, mujeres. Lo que para nosotros es un crimen, para ellos era costumbre sagrada. La lógica era simple y brutal. Aquello que servía al guerrero en vida debía acompañarlo al más allá. Y entre esas posesiones respirantes estaban las mujeres capturadas. El viajero árabe Ahmad ibn Fadlan, que presenció un funeral vikingo en el Volga en el año 921, dejó un testimonio estremecedor. Describió cómo una esclava fue elegida para morir junto a su amo. Primero, la emborracharon y drogaron con semillas de beleño, plantas ricas en alcaloides que causaban alucinaciones y docilidad. Después, fue objeto de violaciones rituales por parte de los guerreros, como si su cuerpo fuese una ofrenda compartida. Finalmente, fue estrangulada y apuñalada antes de ser arrojada al barco en llamas que llevaba a su dueño al otro mundo. Lo que Ibn Fadlan vio no fue un accidente, sino la confirmación de una práctica repetida en distintas latitudes. La arqueología lo respalda. En las tumbas de barco descubiertas en Escandinavia, los restos femeninos muestran signos claros de violencia: huesos fracturados, marcas de estrangulación, residuos de plantas psicoactivas en dientes y huesos. Todo apunta a que no se trataba de entierros voluntarios, sino de sacrificios planificados. Las capas de ceniza halladas en los sitios arqueológicos contienen huesos de mujeres dispuestos en patrones específicos, lo que revela un trasfondo ritual más allá de la mera crueldad. Estos sacrificios tenían una función simbólica: reforzar la idea de que el guerrero, incluso en la muerte, mantenía su estatus y su dominio. El cuerpo de la mujer se convertía en un sello que garantizaba su tránsito hacia el Valhalla. A ojos de la comunidad, el acto no era un asesinato, sino una inversión espiritual. Pero bajo esa retórica se escondía la aniquilación sistemática de las más vulnerables. La religión y la violencia se fusionaban para legitimar lo que de otro modo sería inaceptable. Resulta revelador pensar en el papel de las volvas, las sacerdotisas y magas nórdicas, en estos rituales. Ellas dirigían los cánticos, administraban las drogas y aseguraban que el sacrificio siguiera el orden sagrado. Eran mujeres que, en lugar de víctimas, se transformaban en cómplices y guardianas del ritual. La paradoja es inquietante. Mujeres orquestando la muerte de otras mujeres, todo en nombre de una tradición que, a su vez, también las mantenía subordinadas. Si ampliamos la mirada, descubrimos que los vikingos no estaban solos en estas prácticas. Entre los escitas, los caudillos también eran enterrados con mujeres sacrificadas. En la India antigua, la práctica del sati obligaba a las viudas a inmolarse en la pira de sus maridos. En distintas culturas, el cuerpo femenino fue utilizado como moneda para pagar el tránsito espiritual de los hombres. La diferencia con los vikingos es que, en su caso, el proceso estaba cargado de violencia ritualizada, una coreografía de sufrimiento antes de la muerte. Desde una perspectiva moderna,
Estos actos podrían parecer lejanos y bárbaros, pero la lógica que los sostenía sigue viva en otras formas. La idea de que la mujer debe sacrificarse por el honor del hombre, por la familia o por la comunidad, ha sobrevivido en distintas narrativas culturales y religiosas. Cambian los métodos, pero el principio permanece. Los huesos y las cenizas, sin embargo, no mienten. Nos muestran que el sacrificio no era un gesto aislado ni un mito exagerado. Era una institución, una coreografía macabra en la que el fuego devoraba cuerpos mientras el clan reafirmaba su identidad. Y lo más aterrador es que para quienes lo ejecutaban no era crueldad, era deber. Así, cada funeral vikingo revela la doble cara de su cultura. El esplendor heroico que celebraban las sagas y la sombra brutal que la arqueología desentierra. Lo que las historias narraban como gloria, los huesos lo cuentan como horror. Si las esposas y las hijas de los vencidos sufrían el peso del saqueo, los niños tampoco escapaban al destino cruel de la maquinaria vikinga. Las excavaciones en campamentos de invierno, como el de Thetford, han revelado restos infantiles en los vertederos, huesos pequeños con marcas inequívocas de violencia, cráneos fracturados con un solo golpe preciso, signos de muerte rápida, ejecutada con eficiencia. No se trataba de accidentes ni de nacimientos fallidos, eran asesinatos sistemáticos. Las crónicas anglosajonas nada dicen al respecto. Mencionan el robo de ganado, la quema de iglesias, pero nunca a los niños. Es la tierra, una vez más, la que habla. Los huesos muestran una práctica repetida, infantes nacidos de uniones forzadas entre cautivas y sus amos vikingos, hijos indeseados considerados prueba viviente de la violencia sexual. El derecho nórdico era claro: si la madre era esclava, el niño también lo era, y si ese niño no tenía utilidad económica, se lo eliminaba sin contemplaciones. La frialdad del procedimiento es lo que más estremece. No fue un estallido emocional ni un arrebato de furia. Fue rutina. El golpe certero en el cráneo muestra manos entrenadas, acostumbradas a esa tarea. Se trataba de una operación diseñada para mantener limpia la economía doméstica de los conquistadores. Eliminar lo que no producía, lo que solo podía ser una carga. Era la aplicación de una lógica económica brutal a lo más sagrado: la vida de un niño. Los vacíos poblacionales en el Domesday Book del siglo XI confirman esa sombra. Aldeas enteras muestran menos mujeres y niños de los que deberían, en coincidencia exacta con los lugares de asentamiento vikingo. Las cifras encajan con los hallazgos arqueológicos. El silencio documental, nuevamente, revela más de lo que oculta. Los vacíos son las huellas de las ausencias. Resulta perturbador pensar en la psicología de estas decisiones. Para los guerreros, matar a un infante no era un crimen, era administración. El mismo pragmatismo que aplicaban al ganado se trasladaba a los cuerpos humanos. La deshumanización había alcanzado tal nivel que los niños eran reducidos a cifras, a elementos descartables dentro de la economía esclavista. Y lo más escalofriante es que esta mentalidad perduró más allá del fin de la era vikinga. Los normandos heredaron los mismos patrones, integrándolos en sus propios sistemas feudales. Si miramos desde el presente, lo que hallamos es un eco trágico. Aún hoy, en zonas de guerra, los niños son usados como moneda, sacrificados como testigos incómodos o víctimas de limpieza étnica. El patrón se repite: lo más vulnerable se convierte en lo más desechable. La historia vikinga, con sus huesos infantiles dispersos en basureros, no es una reliquia del pasado, sino un espejo oscuro de la barbarie que nunca desaparece del todo. Los arqueólogos que analizaron estos restos notaron algo aún más terrible. La práctica tenía uniformidad. No era decisión de un individuo aislado, sino norma compartida. Los mismos métodos, los mismos patrones de fractura en cráneos hallados en campamentos distintos, separados por cientos de kilómetros. Era, en palabras de los investigadores,
violencia estandarizada. Lo que revela que, en la mentalidad vikinga, la vida de un niño nacido de la derrota no era más que un dato en la contabilidad de la guerra. Cada hueso infantil, hallado bajo la tierra, nos obliga a enfrentar esta verdad. La infancia, bajo el yugo vikingo, no era inocencia ni esperanza. Era un estorbo, un testimonio vivo que debía ser borrado. Y en ese borrado sistemático, comprendemos que la brutalidad no conocía límites de edad ni de inocencia. El comercio de cuerpos no se limitaba a las costas del Atlántico. Había un circuito mucho más vasto, una arteria de hierro y agua que conectaba Escandinavia con el corazón del mundo islámico, la ruta oriental. Desde Novgorod y Kiev, los barcos vikingos descendían por el río Dnieper, cargados no solo de pieles y ámbar, sino también de mujeres encadenadas. Los manifiestos rúnicos encontrados en tablas de embarcación detallan con frialdad la carga: 20 mujeres por nave, una cifra estándar, como si se tratara de barriles de sal. Las fuentes árabes del siglo IX y X confirman la magnitud del tráfico. En Bagdad, los cronistas describían la llegada de esclavas de piel clara como un espectáculo. Germanas, celtas e incluso anglosajonas eran vendidas como lujos exóticos, pagadas a precios que superaban varias veces el de un caballo de guerra. La fascinación oriental por las mujeres del norte alimentó un mercado que los vikingos supieron explotar con precisión quirúrgica. Ellos eran los proveedores perfectos de un producto muy demandado. La arqueología marítima muestra que este comercio no era improvisado. Los restos de naves halladas en el mar Báltico presentan compartimentos adaptados para transportar seres humanos, sistemas de ventilación, depósitos de agua, estructuras reforzadas para mantener prisioneros encadenados durante semanas. Estos barcos no eran simples vehículos de guerra, eran prototipos de navíos esclavistas siglos antes de la trata atlántica. La sofisticación revela hasta qué punto la esclavitud estaba en el centro de la economía vikinga. Los tratados también lo demuestran. El acuerdo entre los Rus de Kiev y Bizancio, en el año 944, menciona explícitamente la entrega de esclavas como parte de los intercambios comerciales. No eran excepciones, sino cláusulas estandarizadas, donde se fijaban precios según la edad y el estado físico. Mujeres jóvenes cotizaban alto, mujeres embarazadas con descuento, niños pequeños, casi sin valor. El cuerpo humano era desmenuzado en categorías contables. Este tráfico no solo llenaba los bolsillos de los jefes vikingos, también fortalecía su red de alianzas. El flujo constante de esclavas hacia Oriente garantizaba el favor de comerciantes árabes y bizantinos, quienes a su vez proporcionaban especias, seda y plata en cantidades colosales. Los reinos nórdicos no hubieran podido sostener su expansión sin esa inyección económica. Es decir, cada drácar que partía con mujeres encadenadas aseguraba no solo la riqueza inmediata, sino la continuidad misma del poder vikingo. Pero detrás de esta red se escondía un mecanismo psicológico devastador. Para los vikingos, el ser humano capturado se convirtió en un objeto de cálculo económico. La repetición sistemática de estas prácticas adormeció cualquier empatía. Los niños eran mercancía defectuosa, las mujeres bienes de consumo. Esa mentalidad, normalizada por décadas, terminó por configurar una cultura en la que la crueldad era sinónimo de orden. Comparar estas rutas con los corredores modernos de trata resulta inevitable. Hoy, al igual que entonces, existen mercados donde las mujeres se clasifican por edad, origen y estado físico, y donde el precio varía según la demanda cultural. El eco histórico es insoportable. La industrialización del cautiverio no fue un fenómeno exclusivo del Atlántico moderno, sino un patrón mucho más antiguo. Las crónicas oficiales callan, pero los muelles reconstruidos una y otra vez en Dublín, Novgorod y York revelan la verdad. Cada ampliación de un puerto
significaba mayor capacidad de almacenaje, más cuerpos preparados para el transporte. No eran simples estructuras de madera, eran los engranajes de una maquinaria de tráfico humano que funcionó durante más de un siglo sin interrupción. El relato heroico de los vikingos como exploradores y comerciantes se tiñe aquí de sangre, porque lo que expandieron no fue solo comercio, sino un modelo de esclavitud a gran escala que conectó el norte salvaje con los mercados más sofisticados de Oriente. Y en ese trayecto, cada río y cada puerto se convirtieron en eslabones de una cadena que redujo miles de vidas a simples anotaciones en una lista de carga. Si la esclavitud y el comercio de cuerpos eran la cara económica del poder vikingo, los pozos de castigo revelan su dimensión teatral, la puesta en escena del terror. A las mujeres que intentaban resistirse, escapar o atacar a sus amos, no se las ejecutaba con rapidez. Se las condenaba a un tormento prolongado, cuidadosamente diseñado para que su agonía fuera visible para las demás cautivas. Las excavaciones en las afueras de Dublín han revelado estas fosas alineadas con piedras, huecos estrechos de apenas 2 metros de profundidad y menos de 1 metro de ancho. Eran trampas para el cuerpo y para la mente, demasiado hondas para escapar, demasiado pequeñas para tumbarse, demasiado bajas para permanecer de pie. Las víctimas eran arrojadas dentro con huesos fracturados de antemano, piernas quebradas para evitar la huida, brazos destrozados para impedir el suicidio. No se trataba de una ejecución inmediata, sino de una espera macabra. La muerte llegaba por sed, hambre o frío, y a veces tardaba días. Los análisis de suelos confirman descomposiciones prolongadas. Restos de carne en descomposición, mezclados con tierra húmeda, prueban que las víctimas permanecían con vida en aquellos pozos durante varios días antes de sucumbir. Algunas fosas contenían piedras afiladas en el fondo, destinadas a lacerar el cuerpo en cada movimiento. Otras, agua estancada hasta las rodillas, provocando infecciones y gangrenas antes del desenlace. Cada variante buscaba el mismo fin: multiplicar el sufrimiento. Más allá de la crueldad física, el objetivo era psicológico. Mientras una mujer se consumía lentamente en el pozo, las demás cautivas observaban. El mensaje era claro: cualquier intento de rebelión sería castigado con una muerte peor que la esclavitud. La violencia se convertía en teatro, en lección colectiva. Era la pedagogía del miedo, escrita no en pergaminos, sino en huesos quebrados y gritos sofocados. El derecho vikingo no solo contemplaba este castigo, lo legitimaba. Los códigos jurídicos estipulaban que un esclavo que matara o hiriera a su amo debía ser enterrado vivo. Pero no era un entierro inmediato y piadoso. Era este, el de los pozos abiertos, diseñados para prolongar la agonía. De este modo, la ley y la práctica se fundían en un mismo ritual de control. El eco de estas prácticas se percibe en otras sociedades. En Roma, los esclavos rebeldes eran crucificados a la vista de todos. En el mundo islámico medieval, algunos rebeldes eran empalados en plazas públicas. Los vikingos, en cambio, preferían el pozo, silencioso, oculto bajo tierra, pero lo bastante cercano para que el resto de las cautivas escucharan los gemidos durante noches enteras. Era un castigo invisible y a la vez imposible de ignorar. Resulta imposible no trazar un paralelo con los métodos de castigo modernos que buscan quebrar al individuo sin matarlo de inmediato. Celdas de aislamiento, técnicas de privación sensorial o incluso centros secretos de detención donde el sufrimiento se prolonga como parte de un cálculo político. La lógica es la misma: usar el dolor no solo para destruir un cuerpo, sino para modelar la obediencia del colectivo. Los huesos rescatados de estos pozos son testigos mudos de una pedagogía de la crueldad. Fracturas deliberadas, signos de inanición, restos de uñas incrustadas en las paredes de piedra. Cada detalle cuenta la historia de una muerte lenta y diseñada con precisión, y nos obliga a reconocer que, bajo el barniz heroico de las sagas,
los vikingos fueron arquitectos de un sistema donde la violencia era más que un instrumento, era un lenguaje. En esos pozos oscuros, donde la vida se consumía gota a gota, se revela la verdad más perturbadora. Para los vikingos, el sufrimiento de una mujer no era un accidente de guerra, sino un espectáculo necesario, una herramienta indispensable para mantener intacta la máquina del terror. Con la caída paulatina del poder vikingo, podría pensarse que las prácticas de esclavitud y violencia desaparecerían. Sin embargo, lo que ocurrió fue aún más inquietante. El sistema no murió, se transformó. Los normandos, descendientes de vikingos asentados en Francia, heredaron y refinaron el modelo. Cuando conquistaron Inglaterra en 1066, aplicaron la misma lógica de dominación, aunque con un nuevo ropaje jurídico y religioso. El Domesday Book, esa gran encuesta de recursos del reino, no solo registró tierras, ganado y cosechas, también incluyó a las mujeres en la misma categoría que los animales de granja y las reservas de grano. Eran chattels, bienes muebles. La brutalidad ya no se expresaba con hachas ni cadenas oxidadas, sino con plumas y tinta. El cambio de lenguaje no significaba un cambio de realidad. La mujer seguía siendo propiedad transferible. Las excavaciones en castillos normandos muestran espacios diseñados como celdas femeninas, estancias estrechas, sin ventanas, con puertas de hierro, donde podían amontonarse hasta 30 mujeres. En los basureros de estos castillos, los arqueólogos encontraron huesos infantiles con tasas de mortalidad cercanas al 100%. No se trataba de negligencia accidental, sino de una política calculada. Los hijos de uniones forzadas eran evidencia peligrosa, marcas vivas del crimen. Lo más conveniente era eliminarlos. Lo que había sido violencia abierta en tiempos vikingos se convirtió bajo los normandos en violencia institucionalizada. La Iglesia, lejos de erradicar el sistema, lo absorbió. Los registros parroquiales están llenos de bautismos de niños sin padre conocido. Muchos de ellos provenían de mujeres cautivas que habían pasado por instalaciones de cría sistemática. El clero recibía dinero por registrar esos nacimientos y en muchos casos por vender después a esos niños como siervos. De este modo, el sufrimiento de las cautivas se transformaba en ingresos para monasterios y catedrales. La complicidad de la Iglesia es quizá el aspecto más perturbador. Las cuentas medievales de la Catedral de York registran pagos regulares a operadores de estos albergues. No eran sobornos ni donaciones, sino contratos de servicio. El dinero de la trata humana financiaba altares, vitrales y torres. Lo que en los evangelios era pecado, en la práctica se convertía en negocio bendecido. A nivel genético, los estudios modernos confirman la magnitud de estas prácticas. En Islandia, el 60% de las líneas maternas provienen de mujeres celtas. En Noruega, un 40% tiene ascendencia de las Islas Británicas. No fue migración voluntaria, fue el resultado de siglos de capturas, violaciones y esclavitud. Cada porcentaje esconde miles de historias borradas, miles de nombres que nunca se transmitieron. La genética es el archivo silencioso de una violencia que los cronistas intentaron tapar. Lo más inquietante es cómo el discurso justificó estas prácticas. Los normandos hablaban de civilizar a los pueblos conquistados mediante matrimonios forzados. La Iglesia los describía como uniones legítimas que fortalecían la sangre cristiana. La violencia era reescrita como progreso, el crimen como sacramento. La manipulación del lenguaje transformaba la opresión en deber religioso. Si lo observamos desde la actualidad, esta manipulación sigue presente en distintas formas. Hoy hablamos de contratos laborales abusivos, de migración irregular, de servicios sexuales para evitar la palabra esclavitud. El cambio de nombres no elimina la violencia, solo la hace más digerible. Lo mismo ocurrió en la Edad Media.
Se rebautizó el horror para que pareciera compatible con la ley de Dios y la autoridad del rey. En este escenario, las mujeres desaparecieron no solo de los registros históricos, sino también de la memoria colectiva. Su sufrimiento fue transformado en estadísticas, en cláusulas legales, en entradas de inventario. Pero los huesos excavados en castillos y conventos siguen hablando, y lo que dicen es claro: la transición del mundo vikingo al mundo normando no trajo redención, solo un nuevo disfraz para el mismo sistema de explotación. Cuando el poder vikingo comenzó a desmoronarse en Inglaterra, la violencia no desapareció, se volvió hacia adentro. Las excavaciones en Repton, en Derbyshire, han revelado una fosa común con más de 200 mujeres, todas ejecutadas de manera sistemática. El hallazgo sorprendió a los arqueólogos no solo por la cantidad, sino por la identidad de las víctimas. No eran cautivas extranjeras, sino mujeres nórdicas, esposas e hijas de los mismos vikingos derrotados. Los análisis de isótopos mostraron que aquellas mujeres habían nacido en Escandinavia y habían vivido en asentamientos vikingos en Inglaterra. Sus muertes coinciden cronológicamente con la retirada forzada de los ejércitos nórdicos en el siglo X. Lo perturbador es el patrón. Los métodos de ejecución, golpes contundentes, estrangulamiento, envenenamiento con mercurio, eran exactamente los mismos que se aplicaban a las cautivas extranjeras. Es decir, los vikingos usaron sus propias técnicas contra sus propias familias. La explicación es brutal en su lógica. Sabían lo que esperaba a las mujeres si caían en manos de los enemigos. Los guerreros prefirieron matar a sus esposas e hijas antes de permitir que fueran capturadas. El gesto, visto desde la óptica nórdica, podía presentarse como un acto de misericordia o de honor. Pero en realidad fue una purga planificada, una eliminación fría para borrar testigos y preservar la reputación de los clanes derrotados. Un detalle convierte el hallazgo en algo aún más estremecedor. En uno de los cráneos de una niña de apenas 12 o 14 años, se encontró una inscripción rúnica grabada después de la muerte. Mejor así. 3 palabras talladas como justificación. Alguien, en medio de la masacre, se tomó el tiempo de dejar constancia escrita de que la violencia era, según su visión, la mejor opción. Esa necesidad de autojustificación revela hasta qué punto los vikingos eran conscientes de la monstruosidad de sus actos. Los estratos de suelo en la fosa de Repton indican que no se trató de un solo evento, sino de varias oleadas de ejecuciones a lo largo de 50 años. Una eliminación continua, generación tras generación, de mujeres que sabían demasiado o que podían convertirse en botín del enemigo. Algunas de las víctimas eran intérpretes, administradoras de esclavos, testigos incómodos de la maquinaria de trata. Su destino fue sellado no por azar, sino por selección consciente. Las que sabían debían morir. El uso de mercurio como veneno añade otra capa de horror. Este metal pesado no mata al instante. Provoca convulsiones, pérdida de la cordura, delirios. Los restos muestran que muchas murieron en estado de locura, incapaces de articular palabras coherentes. Era un método perfecto para destruir su testimonio antes de destruir sus cuerpos. Una mujer que enloquece pierde credibilidad. Una mujer muerta no puede contar nada. Al juntar todas estas piezas, Repton se convierte en un espejo oscuro de la cultura vikinga. No se trataba solo de conquistar, esclavizar y comerciar. También se trataba de silenciar, incluso a los suyos. Cuando el poder se tambaleaba, la violencia no se dirigía únicamente hacia Pera, sino que se volvía hacia adentro, como un fuego que consume su propia casa. El silencio de las crónicas y de las sagas sobre estos episodios es significativo. Ningún texto habla de mujeres nórdicas ejecutadas por sus propios hombres. Ningún poeta escáldico compuso versos sobre estas muertes. Pero los huesos, las inscripciones y el mercurio
cuentan una historia que la literatura prefirió borrar. La gloria vikinga se construyó tanto en la sangre del enemigo como en la de sus propias esposas e hijas. Hoy, al mirar esa fosa, comprendemos la magnitud del terror. Los vikingos no solo infligieron a los pueblos conquistados sufrimientos inimaginables, sabían exactamente qué horrores aguardaban a las mujeres capturadas, porque ellos mismos los habían inventado. Y cuando llegó el momento, aplicaron ese mismo horror a las que más decían amar.